Me veo entrando en una casona vieja. Distingo claramente un portón metálico que se abre lentamente y rechina. A medida que me dejan pasar a mí, a mi madre y a mi hermanito, que por alguna razón se ve más grande, pero lo reconozco. Una vez que estamos dentro, la misma figura que abrió el portón nos invita a sentarnos en una sala. No logro distinguirla, es borrosa, pero solo puedo notar una especie de lunar en su mano derecha, como una mancha que llega casi hasta su muñeca. Ya sentados llega otro hombre, el señor de la casa, alto, bien vestido, pero con unos ojos que me aterran. Lo que sigue sucede con una velocidad que apenas me permite procesar que el señor de la casa tiene a mi hermanito del cuello y lo está ahorcando, mientras los gritos de mi madre no me dejan reaccionar. Es ahí cuando despierto. Siempre fue en este punto cuando desperté de la pesadilla que tuve con mayor recurrencia en mi vida. Entre mis 14 y mis 19 años, tenía la pesadilla que acabo de contarles casi de manera diaria. Mi hermanito y yo vivíamos con mi madre, aunque ella pasaba poco tiempo con nosotros debido a sus 2 trabajos. Yo me convertí en una especie de figura materna sustituta y confieso que mi hermano siempre ha sido mi adoración. Mis padres se separaron cuando mi hermano recién había nacido y es como si mi padre hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Nunca entendí bien la razón hasta años después, cuando mi padre reapareció. Como mi madre nunca estaba, no tenía a nadie a quien contarle sobre esta pesadilla recurrente. Sí, mi hermanito estaba conmigo, pero cuando empecé a soñar de esta manera, él era un niño de apenas 4 años. Y no solo no me entendería, sino que no quería asustarlo. Cuando cumplí 18 años, las cosas en el hogar se empezaron a complicar, pues el dinero ya no nos rendía como antes y mi mamá había perdido uno de sus 2 trabajos. Eso me llevó a conseguir un empleo en una cafetería para apoyar con la economía familiar. Así estuvimos un tiempo, hasta que, por una situación fortuita, mi mamá perdió su otro empleo. De un día para otro me convertí en el sostén de mi casa. Esto comenzó a deteriorar mi relación tanto con mi mamá como con mi hermanito, que ya tenía 8 años para entonces. Yo tenía que cumplir con la escuela y con el trabajo y mi mamá no lograba conseguir empleo. Después de varios meses, llegó mi cumpleaños 19. Fue un festejo con momentos felices y amargos. Siempre me gustó mucho tener a mi familia en mi cumpleaños, pero ese día mi mamá se acercó a mí llorando y me dijo sentirse muy culpable de la situación y me rogó que dejara la escuela. Discutimos un rato al respecto, porque aproveché la ocasión para externar algunos sentimientos que yo tenía guardados. Mi madre escuchó atentamente y después de quedarse en silencio por un rato, se dirigió a mí y sugirió que tal vez podíamos pedirle ayuda a mi abuelo, el padre de mi padre. Nosotros no lo conocíamos, de hecho, nunca lo habíamos visto. Yo sabía que la relación que tenía mi padre con su padre no era muy buena. De mi infancia recordaba preguntarle por mi abuelo y él me decía que no era una buena persona, que era mejor nunca tenerlo cerca. Cuando mi madre sugirió que lo buscáramos, yo le repetí las palabras de mi padre y mi mamá, de mala gana. Me dijo que estaba consciente, pero que se trataba de un acto de desesperación. Como yo no quería dejar la escuela, acepté intentarlo. Mi mamá buscó entre sus cosas la dirección del abuelo y entonces planeamos ir a su casa el fin de semana. Cuando llegamos a la dirección del abuelo, la piel se me erizó. La casa del abuelo era la casona de mis pesadillas.
Al tocar para anunciarnos se acercó un hombre, al que inmediatamente examiné para ver si en sus manos tenía un lunar, lo cual, para mi desgracia, pude confirmar. Mi madre le explicó quiénes éramos, y el hombre nos dejó afuera un rato largo, que se me hizo eterno. Yo le dije a mi madre tantas veces como pude que nos fuéramos, pero ella no cedía. Después de que el hombre volvió, nos abrió el portón viejo, que rechinó de manera idéntica y nos invitó a pasar a la sala. Recordando perfectamente la escena, yo tomé a mi hermanito y me di cuenta de que yo siempre lo había visto así, de esa edad de mis sueños. Era como si la pesadilla lo hubiese tenido para advertirme, para tratar de impedirlo. No lo solté ni por un segundo, y cuando llegó el padre de mi padre, confirmé mi temor de que era el hombre de mi sueño. Mi madre le explicó la situación precaria en la que estábamos y que desde que mi padre nos había abandonado las cosas no habían ido bien. Mi abuelo se mostraba frío e indiferente. Le hizo un par de comentarios groseros a mi madre que, por respeto, no pienso compartirlos en mi relato. Mi mamá, tragándose su orgullo, insistió en que necesitábamos ayuda y me señalaba a mí y a mi hermano, diciéndole que éramos sus nietos, e hizo énfasis en que mi hermano era la viva imagen de mi padre. Eso hizo que mi abuelo cambiara la mirada y le dijo a mi madre que nos ayudaría, que tenía razón. Lo que dijo a continuación me puso la piel de gallina, pues le propuso a mi madre que mi hermanito viviera una temporada con él. Entendí entonces que lo que yo había soñado tenía sentido, que lo que este hombre que decían era mi abuelo quería a mi hermanito. Mi mamá guardó silencio por unos momentos, como si estuviera considerando la oferta del abuelo. Yo intervine y le dije que no había posibilidad alguna de que se quedara con mi hermano. En evidente cólera, mi abuelo nos echó de su casa, negando toda ayuda posible. Mi madre se molestó conmigo y discutimos por horas. Cuando por fin se pudo calmar un poco, le expliqué mi sueño, y aunque no le pareció razón suficiente, cuando menos entendió mis motivos. Al poco tiempo logró conseguir un empleo y las cosas se estabilizaron. Años después, mi padre reapareció en nuestras vidas. Sin hablar del impacto que esto tuvo en nosotros, puedo decir que ayudó al menos a resolver una incógnita. Cuando tocamos el tema de mi abuelo y de por qué consideraba que no era una buena persona, me reveló que mi abuelo había sido masón y además practicante de ocultismo, que en la vieja casona donde vivía se reunían personas de su círculo y que cosas malas habían pasado. Le conté entonces de mi sueño y eso lo asombró mucho. Entendí entonces que alguna fuerza más allá de mi comprensión me había preparado para este momento.